Entonces, ahora vamos a continuar con, bueno, estudiando Derecho Sucesorio. Y, bueno, lo que sí quería ver el tema de las evaluaciones de este semestre. ¿Ustedes son los que determinan la fecha nuevamente? Sí, por lo profe, general, sí, por mis compañeros, sí. Ya, se hace un calendario, lo hacemos, de repente nos ayuda la Caro y la Kai, se hace un calendario tentativo y se manda al curso. Y si el curso está de acuerdo, se manda a los profesores a ver si los profesores tienen alguna objeción o les acomoda. ya, bien. Entonces, para que eso me lo entreguen, bueno, cuando ustedes ya lo tengan conversado, para poder determinar las formas de evaluación y todo. ¿Ustedes saben cuándo termina este semestre? Hasta ahora está terminando el 20-22 de enero aprox, pero no hay una fecha oficial porque están con algunos problemas técnicos, nos dijo el jefe de carrera. Ya, entonces 20 al 22 de enero. ¿Y de jefe de carrera quién tienen ahora? Por ahora está subrogando aún el profesor Hugo Vilches, pero si no me equivoco debiera tomar ya esta semana o la otra el cargo otro profesor. Ya, ¿y saben quién es? Sí, pero no tenemos autorizado a decirlo todavía. Ya, ya, pero ya saben quién es. Sí. Ya, bien. Entonces, ya, para yo ir sabiendo o conociendo ya la estructura, porque no la conozco hasta ahora. Ya, y entonces ahora sí vamos a continuar con Derecho Sucesorio. El desarrollo de la prueba anterior lo hice en la misma plataforma en que les tomé la prueba. No sé si tienen acceso a ella. Si no la tienen, yo les voy a tomar fotos y se los voy a enviar yo por mail, para que tengan las preguntas desarrolladas de la prueba como me lo habían pedido. Y espérenme un poquito. Ya, gracias. Sí sabía quién iba a ser su director de carrera. Me había llegado un sobre por ahí. Ya. Y continuamos. Hoy día vamos a hablar de los órdenes sucesorios. ¿Se recuerdan qué es lo que hemos hablado hasta ahora de derecho sucesorio? Porque igual tuvimos una pausa larga de tiempo y entre medio dieron una prueba de familia. Entonces, me gustaría saber si se acuerdan algo de derecho sucesorio, de las nociones generales que hemos revisado hasta esta parte. ¿Aló, profe? Díganme. Bueno, lo que yo recuerdo, comenzamos analizando el concepto de la sucesión por causa de muerte, luego la sucesión como modo de adquirir y luego la regulación del derecho sucesorio. La regulación del derecho Sí, sucesorio y algo más la que apertura de la sucesión, la apertura de la sucesión, bien, y bien, luego bien, la la delación de las dilación, asignaciones, bien. sí. Y cómo fuimos Y distinguiendo luego, entre otros. sí, y después vimos el derecho de transmisión, sí, el derecho de transmisión. Y después pasamos al derecho real de herencia. Y bueno, después vimos la teoría de los acervos y finalmente la indignidad e incapacidades para suceder. Eso fue todo lo que hemos visto hasta ahora de derecho sucesorio. Muy bien, Sí, Alejandra. ¿Ah? Sí. gracias. Ya. Y ahora vamos a revisar lo que conocemos como órdenes de sucesión, que esto es lo que continúa de lo que hemos revisado hasta ahora de derecho sucesorio. Les recomendaría, aprovechando que estamos empezando el semestre, que aprovechen de revisar los apuntes que nosotros hemos visto hasta ahora, los apuntes, las clases de derecho sucesorio, para que resolvamos cualquier duda y podamos seguir trabajando, o si tienen alguna duda sobre lo que hemos visto ya, para que lo vayamos resolviendo durante esta semana o la próxima, y yo creo que van a ser semanas un poquito más relajadas de lo que van a venir después, porque ya se le van a empezar a acumular clases y pruebas. Y hoy día vamos a revisar los diversos órdenes de sucesión cuando nos encontramos ante la sucesión intestada. Nosotros hemos conversado, o hasta ahora hemos visto, y revisen la plataforma porque ya les subí un apunte de lo que estamos revisando ahora y lo que vamos a revisar durante esta semana. Cuando hablamos de estos órdenes de sucesión, nosotros hemos dicho que los herederos intestato están señalados de forma genérica en el artículo 983 del Código Civil. Pero este artículo no nos reglamenta de forma precisa en qué forma concurren y de qué forma son excluidos unos de otros. Cuestión que sí hace el código a partir del artículo 988 a través de lo que llama los órdenes de sucesión, que es lo que vamos a revisar hoy. Nosotros podemos definir estos órdenes de sucesión como aquel conjunto de personas que en la sucesión del difunto excluye a otro grupo de personas y que a su vez pueden ser excluidos por otro conjunto de personas. Normalmente las personas posibles que componen el orden sucesorio serán parientes del difunto, pero es perfectamente posible que no lo sean, como es el caso del cónyuge sobreviviente o del fisco.
Hasta antes de que nosotros dictáramos la ley 19585, la doctrina me explicaba que existían dos tipos de órdenes de sucesión, los órdenes regulares y los órdenes irregulares. ¿Se entiende lo que estoy hablando cuando hablo de órdenes de sucesión o cuando hablo de sucesión ab intestato? Sí, profesora, son aquellos que se aplican en la sucesión a través de la ley, cuando no hay testamento y se aplican los órdenes sucesorios. Ya, muy bien, es decir, estamos hablando, cuando hablamos de este tipo de órdenes, estamos hablando en los casos que nosotros no tenemos testamento. Nosotros ya hemos revisado que en Chile, por situación excepcional, nosotros nos encontramos ante sucesiones donde encontramos testamento, que es lo que hemos revisado hasta esta parte. Cuando nosotros no tenemos un testamento, entonces nos encontramos ante estos órdenes de sucesión, donde esta definición que yo les daba, que parece un poco conflictiva, lo que viene a decirme es que los órdenes de sucesión se definen por un grupo de personas que va excluyendo a otro grupo de personas. Es así como el primer orden de sucesión está determinado por los descendientes. Entonces, existiendo descendientes en una sucesión ab intestato, estos excluyen a cualquier otro tipo de ascendiente que pudiera incluirse, salvo el cónyuge, o la cónyuge, en el caso que estemos hablando de cónyuge sobreviviente. Para que nos vaya quedando claro esta noción que en la definición puede sonar un poquito difícil de entender. Ya, entonces en este estado que hemos revisado hasta esta parte, los órdenes de sucesión para personas con filiación determinada son los siguientes. El primer orden de sucesión es el de los descendientes, el segundo orden de sucesión es el de los ascendientes y o el cónyuge, el tercer orden de sucesión es el de los hermanos, el cuarto orden de sucesión, el de los demás colaterales, y el último que yo les mencionaba, que es el último heredero de todas las personas en Chile, que es el quinto orden de sucesión, es el fisco. En general, todos estos órdenes de sucesión, todas estas personas que yo voy mencionando, tienen alguna conexión, salvo el fisco, con la persona del causante del fallecido, es decir, con alguna conexión genética o alguna conexión de familia. Nosotros vamos entendiendo entonces, y esto tiene que ver con la definición que ya revisamos, que existiendo, por ejemplo, descendientes, se excluyen estos órdenes de sucesión. Si estos no existen, entonces pasamos al segundo orden de sucesión, que se define por estos ascendientes, es decir, estoy hablando de los padres, abuelos, etcétera, y el cónyuge o la cónyuge. Si estos no existen, recién pasamos a los hermanos. Si no existen hermanos ni ninguno de los anteriores, entonces pasamos a los demás colaterales, es decir, los demás familiares que pudieran existir, primos, sobrinos, etcétera. Y por último, en el caso que yo no tuviera ningún tipo de familiar de los que nosotros hemos mencionado hasta esta parte, opera el último orden de sucesión, que es el fisco, es decir, el Estado de Chile, a través del fisco, hereda a esta persona que por alguna razón no tiene otro heredero. Pues ahí vamos entendiendo esta noción de los órdenes de sucesión y cómo operan. ¿Qué es lo que determina el nombre de cada orden de sucesión que hemos revisado hasta esta parte? Tiene que ver con las personas que necesariamente deben concurrir para que yo entienda que se encuentra aplicable este orden de sucesión. Puede ocurrir además que estos sujetos infaltables para este efecto sean llamadas otras personas que concurren junto a ellos, pero que no pueden hacerlo sin ellos. Para que pueda pasarse de un orden a otro, es necesario que falten los que determinan el orden de sucesión, a pesar de que pueda haber otro llamado junto con ellos, de la diferencia entre estos herederos determinantes y concurrentes. Los herederos determinantes son aquellos que fijan el orden y que le dan la razón de existir, como por ejemplo el orden de sucesión de los descendientes. Y los segundos son aquellos herederos que pueden estar presentes junto a los determinantes, y de aquí viene su nombre, como concurrentes. Y en el caso del primer orden de sucesión se determina por los descendientes, y yo tengo como concurrente al cónyuge o la cónyuge sobreviviente en este primer orden de sucesión. ¿Tienen alguna duda hasta esta parte? Profesora. Profesora, Dígame. yo tengo una consulta. Antes de desarrollar el primer orden de sucesión, ¿sí? Este que dice hablado antes, ¿no? Sí, también, pero que hable nomás si era una duda. Sí. Ya, dale. Ya. Disculpe, compañera. Mi pregunta de que habíamos visto el semestre pasado de que también esto puede ser mixto, con testamento y a través de la ley. Sí. ¿En qué caso, profesora, puede aplicar esto? ¿Qué cosa?
lo de que sea mixto la sucesión. En el caso que sea mixto, solo en aquella parte del que no esté cubierta por el testamento se aplican los órdenes de sucesión. Es decir, en aquella parte Ya. que es a mi intestato. Lo que yo hago en ese testamento mixto es que yo distingo. Entonces distingo aquello que está testado y lo trato como reglamentación testamentaria, y para el resto que no se encuentra regulado o que se encuentra en ab intestato, yo aplico los órdenes de sucesión. Ya, sí, ahora recordé. Siempre Ya, que gracias. lo regulado en el testamento se enmarque dentro de lo que la ley dispone, porque recordemos que el derecho sucesorio en Chile, yo no tengo plena libertad de testar, no olvidemos eso. Por ejemplo, que haya dispuesto de su cuarta de libre disposición, no habría mayores problemas. O si hubiera dispuesto de acuerdo a aquellos legitimarios que son de carácter forzoso, que suelen coincidir con estos órdenes de sucesión, es decir, los descendientes, el o la cónyuge sobreviviente, etc. Y ahora sí, Lisette, ¿tenía otra duda? No está relacionado con eso, que si este orden prima siempre si es que hay testamento o no lo hay, siempre va a ser el mismo orden. Sí, este orden que yo estoy dando ahora es para el caso que no haya testamento. Es decir, cuando nos encontremos ante ab intestato. Podría operar también para el caso que dice Alejandra, en el caso que nos encontremos ante una sucesión mixta. Es decir, donde un porcentaje esté reglamentado por un testamento, todo aquello que no esté reglamentado por el testamento también se aplica al orden de sucesión. Dígame. Una consulta, pero un poco casuística. Lo Ya. que pasa es que cuando no hay testamento, algunos familiares igual deciden hacer el trámite por tribunales y no hacerlo por el registro civil. Y en ese caso, que igual lo hacen por tribunales, si se excluye algún heredero, ¿qué ocurre ahí? ¿También se puede pedir una ampliación? En este caso, la posesión efectiva, si nosotros estamos hablando de una posesión efectiva, no me recuerdo el año, pero sobre el año 2000, tiene que necesariamente hacerse a través del registro civil si estamos hablando de una sucesión ad intestato. ¿Está hablando de una que no hay testamento? No hay testamento. Si no hay testamento, necesariamente tiene que hacerse en la posesión efectiva a través del registro civil. Si se hace a través del registro civil, siempre es posible ampliar la posesión efectiva. Lo mismo en todo caso si nos encontráramos ante una posesión efectiva de carácter judicial, también siempre es posible realizar la modificación o ampliación de la posesión efectiva. Si es que usted tiene antecedentes reales, porque ocurre mucho, puede ser por error o por voluntad de los mismos herederos, que por alguna razón deciden excluir un heredero o se olvidan inscribir un bien en particular que desconocían, por ejemplo, que el ascendiente, que su causante era dueño de ese bien, etc. Siempre es posible. Ya, pero yo me refería al tema del tribunal, aun cuando no hay testamento. Sí, podría llegar a ocurrir en el caso de que exista algún conflicto en una posesión efectiva y que llegara incluso, no sé, en este caso podríamos hablar de un conflicto como ante la parte, que me trato de imaginar por qué esa posesión efectiva llegó al tribunal. Sí llegó, Yo creo que llegó, como le decía que era muy casuístico, yo estaba pensando que quizás llegó porque la intención de los otros herederos era excluir al otro, bueno, al tercero, me imagino. claro, porque Que se daba mucho en los tiempos antiguos. claro, por eso le preguntaba, si estamos hablando de una sucesión que es anterior, pero no me puedo recordar el año, pero sé que era antes del 2000 algo, entonces la tramitación es necesariamente ante este trámite antiguo de posesión efectiva que se hacía en los tribunales de letras en los siglos. Entonces quizá es que es una posesión efectiva antigua, pero incluso en esas, porque yo estaba tramitando una, es posible ampliar, modificar la posesión efectiva. Uno solamente tiene que hacer una gestión de carácter voluntario, conociendo la causa en la cual se está tramitando o que se tramitó la posesión efectiva, y uno amplía o incorpora nuevos bienes, puedes incorporar nuevos herederos que por alguna razón se desconocían, etc. ¿Dónde está el conflicto? En el caso que estuviéramos como ante una herencia que ya se hubiese realizado el trámite de la partición y quizá ya se hubiesen entregado los bienes a los diversos herederos. Ahí ya es más difícil de modificar. Pero incluso en la posesión efectiva que estaba tramitando yo, ya se había hecho la partición, pero yo lo que estaba haciendo era incorporar un nuevo bien que los herederos de esta causante en particular habían olvidado incorporar. Entonces, como era un beneficio, se podía realizar. Ya, perfecto. A través de Gracias. ¿Qué pasó? Ya. Ya. Gracias.
Ya, entonces creo que en general les está quedando claro a qué nos referimos cuando hablamos de estas órdenes de sucesión y qué entendemos cuando estamos hablando de una sucesión a intestato, etc. Con respecto al primer orden de sucesión, este primer orden de sucesión ya dijimos que se determina por estos descendientes. El orden de los descendientes se encuentra regulado en el artículo 988 del Código Civil. Este artículo, ¿qué es lo que dispone? Los hijos excluyen a todos los otros herederos a menos que hubiere también cónyuge sobreviviente, caso en el cual este o esta concurrirá con aquellos. Pero, nuevamente, los que determinan este primer orden de sucesión son los descendientes. El cónyuge sobreviviente o la cónyuge sobreviviente concurre con ellos en este primer orden. El cónyuge sobreviviente recibirá una porción que por regla general será equivalente al doble de lo que por legítima, rigorosa o efectiva corresponda a cada hijo. Si hubiera solo un hijo, la cuota del cónyuge sería igual a la legítima, rigorosa o efectiva de ese hijo. Pero en ningún caso la porción que corresponda al cónyuge bajará de la cuarta parte de la herencia o de la cuarta parte de la mitad legitimaria en su caso, correspondiendo al cónyuge sobreviviente la cuarta parte de la herencia o de la mitad legitimaria. El resto se dividirá entre los hijos en partes iguales. Esta aludida cuarta parte se calculará teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 996. Es decir, cuando nosotros hablamos de este primer orden de sucesión, se determina por los descendientes, pero existiendo también cónyuge sobreviviente, se incorpora a este primer orden de sucesión el cónyuge sobreviviente, quien además tiene una cuota privilegiada por sobre lo que pueden tener los hijos. Y esto estamos hablando específicamente en el caso que nos encontremos ante que existan más de 6 hijos. Porque en ese caso, por lo menos la cuota mínima que debe tener este cónyuge es la cuarta parte de la herencia o la cuarta parte de la mitad legitimaria en su caso. Este orden sucesorio está compuesto principalmente, y no pueden faltar entonces los descendientes, y más ello no significa que en este grupo los parientes concurran exclusivamente en lo que sean descendientes del causante, sino que en conjunto con ellos pueden concurrir este cónyuge sobreviviente. Pero en cualquier caso es imprescindible para estos efectos que haya descendientes. Si nosotros no tenemos descendientes, no se aplica entonces este primer orden de sucesión, sino que se pasa al segundo orden de sucesión, que es el que se determina por los ascendientes y o el cónyuge. Entonces, es requisito para nosotros poder estar ante este primer orden de sucesión el que existan descendientes. No sé si les llama la atención, porque yo ya en varias ocasiones les he dicho que el cónyuge no es familiar del causante. ¿No les llama la atención eso? ¿Ustedes consideran, o dentro de la noción que nosotros hemos revisado hasta esta parte de familia, él o la cónyuge es familiar del causante? Se supone que sí, en teoría es parte de la familia. ¿En teoría es parte de la familia? Según el concepto, sí, se entiende que forma parte de la familia. ¿Por qué forma parte de la familia? Porque existe un lazo que lo une, que en este caso sería el matrimonio. El vínculo familiar del matrimonio. Existe una discusión en derecho de familia y también en derecho sucesorio en cuanto nosotros en Chile, cuando se adquiere el vínculo matrimonial, por ejemplo, el caso de la mujer que se casa, no adquiere el apellido familiar. Nosotros mantenemos nuestro apellido inicial, como a diferencia, por ejemplo, de otras legislaciones, como por ejemplo el derecho anglosajón, donde existe el derecho de opción de tomar el apellido del marido, a fin de que, por ejemplo, todos seamos familia Campos, ¿no? No sé si se entiende lo que estoy discutiendo. En Estados Unidos creo que la señora Smith y el señor Smith Por ejemplo. Sí. Eso es a fin de que no exista discusión sobre si son o no son familiares este cónyuge o esta cónyuge sobreviviente. En nuestro derecho jamás se ha incorporado esta noción y la mujer que se casa independiente del vínculo y de la forma en que se case mantiene su apellido original y mantiene este vínculo con esta familia original. Pero en cuanto a la discusión sobre si son o no son familia, se da en doctrina la discusión si yo puedo entender que este cónyuge, al no haber una coincidencia de apellidos, es familiar. Donde creo que la discusión se hace fácil entender que sí son familiares, porque yo podría entender que son familiares por afinidad. Si bien no son familiares en lo que se entiende la conexión genética, que sí podría existir con un hijo genético, o con un padre o madre genético.
Que además, profesora, de ellos parte, al fin de cuentas, termina partiendo desde los cónyuges el término de familia. Porque De ellos se hace la familia, o sea, según mi perspectiva en algún punto, desde ahí parte porque ellos son los que crean este nuevo vínculo que se va a hacer luego más grande en el caso de tener hijos. sí, de este nuevo vínculo, ¿verdad? O sea, toda la familia, todo, por ejemplo, este primer orden de sucesión, los descendientes van a venir de este vínculo familiar, por lo menos en un principio. Porque recordemos que, si bien es correcto lo que me dice Kaira, pensemos en el caso de este concepto amplio de familia, donde nosotros entendemos que la familia no es exactamente coincidente con el contrato de matrimonio, que es lo que conversábamos en derecho de familia en su momento. Porque pueden existir hijos anteriores a este vínculo matrimonial, como así también hijos, en el caso, pensando en el divorcio vinculante, que vengan después del vínculo matrimonial. Ya. Y esto también tiene que ver un poco, toda esta discusión que nosotros estamos dando con respecto a la noción de familia y a este vínculo entre los cónyuges. ¿Han escuchado algo sobre la posibilidad de modificación constitucional que vamos a tener ahora en octubre, sobre si se ha conversado, si está dentro de la discusión el que la familia siga o no consagrada en la Constitución? Por ejemplo, actualmente, esta idea de familia, ¿está consagrada en la Constitución? Sí, Sí, pero no tiene una Exactamente. definición específica de no lo que está es definida. familia. No está definida, pero sí está consagrada. Está consagrada, pero no está definida. Muy bien, Dayanira, creo, y Kaira. Entonces nosotros... Camila, profe. Camila, perdón. Es que veo como Ya, se le pone verde, no se preocupe. no sé quién me habla. Camila, les decía, bien, entonces sí, nuestra Constitución actual incluye esta noción de familia, pero no me da una definición de lo que nosotros entendemos por familia. ¿Existe algún texto legal que me defina lo que es familia en Chile? Yo tengo entendido que no. No, Creo de hecho que no hay una definición. No hay una definición No hay una definición de lo que específica, nosotros profe. entendemos. Solamente se refiere en el Código Civil en algunos artículos. Me habla de lo que es familia, la Constitución me habla que es el núcleo fundamental, pero no me indica qué es lo que entiende por esta definición de familia. ¿Nosotros dimos alguna definición de familia o la doctrina da alguna? Sí, profe. Varios autores nacionales y también hay algunos conceptos de organizaciones internacionales, organismos internacionales. Que dan alguna definición de familia que en general suele ser bastante más progresiva y más moderna de la definición que nosotros tenemos actualmente o que entendemos actualmente si nosotros tratamos, qué es lo que hace la doctrina nacional, de relacionar el concepto de familia con el concepto o el contrato de matrimonio, ¿no? Entonces, y ahí donde se da la discusión a nivel nacional, porque cuando nosotros hablamos del contrato de matrimonio, en los términos que lo regula el artículo 102 del Código Civil, lo hace en un concepto muy tradicional de lo que es la familia, excluyendo, por ejemplo, el concepto de familia homoparental, etc. Y la pregunta que les hacía en un principio tiene que ver, porque es importante también que todo esto que nosotros revisamos también lo conectemos con la realidad nacional. Ahora en octubre nosotros tenemos la posibilidad de votar si queremos la posibilidad de generar una nueva constitución para Chile o no. ¿Este concepto de familia podría ser eliminado de una constitución probable futura? ¿O podría darse un concepto más amplio? Se podría crear un nuevo concepto de familia con este proceso constituyente. ¿Se podría generar un nuevo concepto de Se familia? ¿Claro? ¿Ya? Bien, sí, perfecto. Pero yo podría eliminar el concepto Entendiendo también de que bajo esta constitución el núcleo fundamental de la sociedad, como nos dice, es la familia, entonces se podría cambiar, porque igual es medio disfuncional el concepto que se le da acá en Chile a la familia, bueno, y en todo el mundo. Pero en distintos de ellos no se podría eliminar, yo creo, ¿Por qué no se porque puede eso es eliminar? lo que está preguntando, ¿no, profesora? Si se puede eliminar o no. Porque indistinto de cómo se mire, si tenga una u otra definición, sigue siendo algo importante. Creo que para la mayoría de la gente al menos,
la familia es un tema fundamental, Bien, más allá de cómo se cree una familia, eh, sea como sea que esté compuesta, siempre va a ser importante dentro de la sociedad. o sea, si nosotros Por- pensamos lo que es el concepto de familia, es una noción fundamental. yo creo que sí. Bien, bien, Kaira. ¿Y piensas que sí, está bien que es una noción fundamental, pero nosotros tenemos alguna obligación de carácter internacional que nos haga consagrar los derechos de la familia, de los descendientes? O sea, igual es algo histórico que el tema de la concepción de familia ha sido una construcción muy moralista también, ¿no? Desde la época de los romanos el tema de la construcción de la familia fue muy patriarcal, muy heteronormada. Entonces, desde ahí yo hablo también de que se puede crear un nuevo concepto de familia. Se puede crear un nuevo concepto de familia, ya, muy bien. Lo que yo coincido con Kaira, con lo que estamos conversando, es que no podría eliminarse el concepto de familia. La familia probablemente sí va a tener que ser incorporada a nuestra nueva constitución, probable nueva constitución. Lo que también coincido con, creo que eres Ignacio, con quien me estaba hablando, porque no veo sus nombres, es que esta noción debiera ser una noción moderna o progresiva, ya aumentando o no quedándose encerrada en la noción que nosotros tenemos en el artículo 102 del Código Civil. Y esto, y por eso les preguntaba recién, ¿por qué nosotros no podríamos eliminar quizá la familia de la Porque, Constitución? profe, Dígame. ahí, porque es una norma jus cogens igual. Bueno, está dentro de las normas que se consideran jus cogens De jus- para el sistema internacional. Muy bien, ¿y te acuerdas por qué normativa serían esas normas de las que nosotros no podemos disponer? ¿Dónde está consagrada esta norma de jus cogens o por qué yo debo reconocer Los derechos humanos. como derecho humano y específicamente la Convención de Protección de los Derechos del Niño, ¿no? Sería quizá un fundamento Sí, exactamente. Ahí que está. nos podría... Lo tenía en la punta de la lengua. ¿Cómo? Oh, sí, profe, sí. Eso, es que lo tenía en la punta de la lengua, pero ya lo Ah, dije. sí, esa es. Doctora, Dígame. podría ser también desde el punto de vista de que el derecho civil se hizo en base a la familia, porque básicamente el ordenamiento jurídico, o sea, el ordenamiento jurídico está hecho en base al concepto de familia. Y la estructura del derecho civil se generó en base a ella, desde sus principios. ¿El derecho civil en general o el derecho de familia? El derecho civil en general, entonces como es el derecho común y de ahí emanan básicamente todos los demás ordenamientos jurídicos, sería como de alguna forma desbaratar completamente el ordenamiento jurídico si uno quitara Comprendo. el Y el proceso concepto. constituyente, si bien asumiendo que se apruebe una nueva constitución para Chile, significa que nosotros empezamos de cero una nueva constitución y podríamos, por ejemplo, eliminar compromisos, normas de jus cogens que nosotros hayamos tomado. No se No, pueden eliminar. No se puede. no se puede eliminar. No se puede, o sea, nosotros sí empezamos de cero, eso sí es real, porque no empezaríamos con un texto base, pero todos nuestros compromisos internacionales deben ser respetados en esta nueva constitución que nosotros pudiéramos tener de aquí a un año, de aquí a un año y medio más, ¿no? Entonces Dígame. adelante, compañero. La idea sería que las normas que están en el derecho internacional fueran de alguna forma establecidas en la Constitución, porque en el fondo ese es el progreso que tendría Chile si es que se hiciera una asamblea constituyente, que se pudieran llegar a esos parámetros que todavía no alcanzamos como ordenamiento jurídico. Que todavía no O alcanza. nosotros igual le podríamos dar una nueva interpretación, ¿se podrá? ¿Cómo una nueva interpretación? Una nueva interpretación desde el jus cogens también, reconociendo los derechos internacionales, reconocido internacionalmente, pero dando una interpretación interna también, porque tenemos un derecho interno que nos puede dar esas garantías. Claro, y de hecho nuestros compromisos internacionales actuales no están todos consagrados en la Constitución de la forma en que está redactada ahora. Quizá nosotros podríamos pensar en el caso de los convenios internacionales que regulan materias de derechos humanos en virtud del artículo 5, inciso segundo, yo podría entender que se encuentran reconocidas en algún grado en nuestra Constitución, pero por ejemplo, y es el ejemplo más claro que se me puede ocurrir a mí, si bien no tiene que ver con sucesorio, el reconocimiento de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, no se encuentra expresamente reconocido en nuestra Constitución actual.
Y sí tenemos la obligación de hacerlo en virtud del convenio 169 de la OIT. Entonces, esta es una oportunidad que tenemos como país de generar quizá una constitución, un texto constitucional que ya no solo, que nos dé un reconocimiento más pleno de los derechos humanos esenciales que actualmente nosotros quizá no tenemos reconocidos. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con los derechos sociales en Chile? Cuando se habla del Estado de Derecho constitucional. No están reconocidos como derechos. ¿No están reconocidos como derechos ya? ¿Cómo no están reconocidos como derechos? O sea, no están catalogados como derechos sociales propiamente tal, porque la Constitución le da lo reconoce propiamente tal, pero no lo ejecuta materialmente, no se ejecuta la idea de un derecho. Por ejemplo, el derecho a la educación está reconocido en la Constitución, pero en verdad, y me entiendo. Están reconocidos como libertades, pero no como derechos propiamente tales, ¿no? Esa es la discusión más relevante que se da cuando hablamos de estos derechos sociales, ¿no? Y también la discusión que se da ya en el margen de derecho internacional de cómo nosotros reconocemos los derechos sociales. Les aprovecho de discutir todas estas cosas porque son cosas importantes, creo que es algo que nosotros en un momento constitucional que estamos viviendo importante y que va a generar un cambio quizás radical en nuestro sistema de la forma en que nosotros hemos operado hasta ahora, ¿no? De aprobarse en octubre esta posibilidad de generar una nueva constitución. Y necesariamente va a tocar algunas de las cosas que nosotros hemos revisado en familia y necesariamente pudiera llegar a afectar también materias que se regulan en derechos sucesorios. Sobre todo con algo que nosotros hemos revisado hasta esta parte, que es lo extremadamente conservador que es nuestro derecho, cómo entiende que se constituye la familia, cómo entiende el contrato de matrimonio o el hecho de que tuvimos que crear esta unión civil y no permitiendo o reconociendo el matrimonio de las personas que tengan el mismo sexo, ¿no? Se recuerdan de la discusión que dábamos cuando hablábamos del contrato de matrimonio. Entonces, quizá todo este derecho conservador que se encuentra tan regulado en nuestro Código Civil, en nuestra Ley de Matrimonio Civil, en la regulación de derechos sucesorios, quizá va a aprovechar esta oportunidad de tener un derecho más progresivo, más progresista de lo que hemos visto hasta ahora, que reconozca finalmente la discusión que nosotros estamos dando acá o las discusiones que se dan a nivel doctrinario ya a nivel internacional, más allá de lo que se da en Chile, creo yo por lo menos. Así que es importante que eso lo tengamos en mente cuando hablamos de estas materias. Ya, porque quizá para ustedes también va a ser relevante, bueno, también lo es relevante para mí, porque todo lo que nosotros hemos estudiado hasta esta parte, por lo menos de constitucional, que es la base de todo nuestro ordenamiento jurídico, va a cambiar. No sé si coinciden en eso. Sí, profe, yo al menos sí. Obviamente sí. O sea, si es que se aprueba, ¿no? Pareciera que se va a aprobar, y si se aprueba, pero incluso aunque se apruebe, recuerden que se inicia el procedimiento, se aprueba, se escogen los constituyentes, pero puede ocurrir, ¿qué es lo que ocurre cuando se escogen los constituyentes? ¿La Constitución sigue vigente o no? Mientras se da el proceso. Sigue vigente hasta que termine la redacción de ella y después se manda a votación, a plebiscito nuevamente. A plebiscito. La nueva constitución creada. De la nueva constitución creada. ¿Y qué pasa si se rechaza esa constitución? Si sale el -1, se rechaza. Si se rechaza el texto generado por este Si no la aprueban más del 5. ¿Qué pasa en ese caso? Claro. Sigue Quedamos con la Constitución del 80. Sigue vigente la Constitución del 80 y esta Constitución del 80 no incluye un capítulo de modificación, ¿no? Porque esta modificación es solo por esta vez. Ya. Ahora sí, volviendo a la materia. Queda muy... Les digo porque estas cosas son importantes que las tengan en mente porque creo que son cosas que en general no sabe todo el mundo. Entonces, para que Eso no lo sabía, profe, lo de que si es que se rechazaba no nos quedábamos con la misma constitución. Sí, yo lo averigué. De hecho, eso fue lo que transó la derecha con el Frente Amplio y que salieron en este acuerdo nacional, y eso no fue un acuerdo nacional. Que no... Porque no está regulado, y ante la falta de regulación y ante la posibilidad de este vacío, como solamente se permite la modificación constitucional por esta vez, entonces si se llega a rechazar
en este último plebiscito que se va a hacer el próximo año o el año que viene, la nueva constitución queda vigente en la constitución del 80. Esto es algo que yo me lo pregunté desde un principio, cuando yo objetaba el acuerdo que había hecho el Frente Amplio, y ahora, en general, toda la doctrina, la gente que habla sobre este tema coincide en que queda vigente la Constitución del 80. Entonces, porque yo sé que no son temas que van a salir a discusión, y probablemente a ustedes se los van a preguntar. Pero van a poder haber modificaciones a nivel constitucional en algún momento, o simplemente ya no se van a poder. No va a haber ninguna modificación durante 5 años más, porque el acuerdo también habla de que no se pueden volver a negociar una reforma hasta por 5 años, 8 años más. Sí, lo cierran. Van a poder haber modificaciones como estas modificaciones cosméticas que se han hecho hasta ahora, pero ninguna que me hable de una modificación total del texto constitucional, porque esta constitución... O estructural. Ni estructural, esta constitución no incluye un capítulo de modificación. Solamente y por vía excepcional permitió esta modificación, y solo por esta vez y bajo las condiciones súper cerradas que se conversaron en su momento. Sí les adelanto, porque es algo que podría llegar a ocurrir, que si bien no estamos ante una asamblea constituyente, quizá las convencionales que nosotros vamos a escoger, ellos y ellas podrían llegar a determinar su forma de operar y podrían quizá incluir algo distinto, casi como una asamblea constituyente, pero eso va a ser súper discutido y habría que irlo trabajando paso a paso. No es algo que esté regulado en este acuerdo, porque va a ser un acuerdo que es de algunos partidos, no es de todos los partidos. Entonces, ni de todos los chilenos, mucho menos, sobre todo cuando hablamos de la crisis de legitimidad que tienen, y sobre todo de representación los partidos políticos. Ya, para que ustedes sepan esto, porque yo creo que esto se lo van a preguntar, es algo que se va a discutir mucho, tanto en octubre como el próximo año, entonces para que lo tengan en mente y lo sepan, y si quieren también pueden investigar atrás. Ya, y me gustaría tratar otra cosa más sobre lo que hemos regulado hoy día de este primer orden de sucesión, que es la situación de estos hijos del causante. Dentro de esta noción de hijos, que es algo que yo les adelantaba y que tiene que ver también con esta evolución del concepto de familia, se incluyen tanto los hijos matrimoniales como los no matrimoniales. Recuerden, y también en la prueba lo vimos, que desde la ley 19585, en Chile se entiende que todos los hijos son iguales, y no hay una distinción entre hijos matrimoniales y no matrimoniales, ni mucho menos estos hijos naturales, ni los hijos incestuosos, todos otros nombres que habían horrendos para clasificar a los hijos. Profe, dígame. En el tema de los hijos, tengo una confusión porque una vez mi tía me conversó de esto y me preguntó, me dijo que si, en caso, por ejemplo, si es que falleciera mi tío, ella tenía hijos de otro matrimonio. ¿Ya? Ellos no son descendientes de mi tío, ¿cierto? ¿No son hijos de él? No, po. ¿Y él tampoco los reconoció? Ah, tendría que haberlos reconocido. Para que ellos sean parte de la sucesión, sí. Ah, sí. ya, ahora entiendo. Pero podría, en el caso que él dejara un testamento, dejar la cuarta de libre disposición a esos hijos. Ya, no, mi tío no quiere, así que está bien. Ah, ya. Pero recuerde esa posibilidad. Ya, profesora, muchas gracias. Pero recuerda esa posibilidad de que existe en el caso de que se haga un testamento, de que se pueda dejar la cuarta de libre disposición a personas con las cuales no tengo ninguna conexión genética ni de afinidad familiar. Ya. Y les estaba diciendo de esta distinción. Además, yo comprendo dentro de esta noción de los hijos del causante los concebidos en un matrimonio nulo, pero de acuerdo al nuevo artículo 52 de la Ley de Matrimonio Civil. Y esto es un tema importante porque algunos no lo entendieron, o creo que quizá no se entendió en clases. La nulidad de un matrimonio no afecta la filiación ya determinada de los hijos. No lo afecta ahora, ni lo afectó antes, cuando yo les hablaba de antes de la ley de divorcio vinculante en Chile. Cuando se anulaban los vínculos matrimoniales, siempre existió la excepción de mantener o seguir reconociendo la filiación matrimonial de los hijos que nacieron en ese matrimonio, independiente de que yo diga que ese matrimonio fue nulo. ¿Sí? ¿Les queda claro esa noción? Sí, profesor. Ya, porque en la prueba hubo algunos y algunas que no lo entendieron así. Se los vuelvo a decir, se los vuelvo a reiterar, y se los digo también desde mi experiencia. Yo soy hija de un matrimonio que se anuló bajo el régimen anterior, es decir, antes del divorcio vinculante.
E independiente de ello, yo sigo o seguí en su momento siendo hija de un matrimonio, a pesar de que el matrimonio de mi papá se anuló antes de la ley de divorcio vinculante. Para que lo tengan súper claro que la afiliación, por tanto, no se afecta en el caso de nulidad del matrimonio. La ley hace una excepción. Entiende que ese matrimonio es nulo, pero a pesar de que los efectos, si yo lo veo desde el punto de vista del derecho patrimonial, es que yo tengo que devolver a la situación que se encontraba antes de realizar el acto, reconociendo esta especial conexión de la familia, mantiene este reconocimiento y esta afiliación determinada de los hijos. Ya. Para que lo... Sí, en general. Ya. ¿Qué pasa con la situación del cónyuge o de la cónyuge sobreviviente? Como nosotros ya hemos dicho hasta esta parte, en el primer orden de sucesión, además de los descendientes del causante, puede concurrir él o la cónyuge sobreviviente. Si hay cónyuge sobreviviente, pero no hay descendientes del causante, no aplica este primer orden y debe pasarse al segundo orden de sucesión, que es el de los descendientes y el cónyuge. Perdón, el de los ascendientes y el cónyuge. ¿Quiénes son los ascendientes? A todo esto, ¿se acuerdan quiénes son los ascendientes? Los padres. Los padres, ¿no? ¿Son los únicos ascendientes? Abuelos, bisabuelos. Los abuelos. También. Ya, es decir, todos aquellos que se encuentran en la línea hacia arriba del causante. Yo entiendo que son los ascendientes. Profesora, tengo una duda. Dígame. Nos dijo recién de que en el primer orden de sucesión, junto con los descendientes, se incluía el cónyuge sobreviviente. Sí. Y en caso de que no estuviese ninguno de ellos, pasa inmediatamente al segundo orden, que serían los ascendientes, y nuevamente el cónyuge. Sí. ¿Y por qué lo incluye si en el primer caso, si es que estuviese, no tendría por qué pasar ya al segundo? No. Para que no se me confunda. Yo determino los órdenes de sucesión según si yo tengo a determinados parientes que me determinan el orden de sucesión. Y una vez determinado un orden de sucesión, no paso al siguiente, ¿sí? El primer orden de sucesión se define por los descendientes, no por el cónyuge. Entonces yo encuentro este primer orden de sucesión cuando hay descendientes. Si hay descendientes, yo además debo sumar en este primer orden al cónyuge o a la cónyuge sobreviviente. Si yo me encuentro en una situación donde no hay descendientes, entonces pasamos al segundo orden de sucesión, que se determina por estos ascendientes y el cónyuge. ¿Se entiende ahí? Sí, profe. Y en este caso, ¿pasaría igual a dividirse la sucesión en partes iguales entre los ascendientes y el cónyuge? No, el cónyuge tiene siempre una cuota garantizada que es superior a la de los ascendientes o en su caso es superior a los descendientes. Por lo menos el doble de los descendientes y en su caso por lo menos un cuarto de la legítima de todo el patrimonio. Siempre está protegida la parte del cónyuge o la cónyuge. Ya, profe, gracias. Recuerden sí que esta protección del patrimonio del o la cónyuge sobreviviente es solo para el caso de cuando nos encontremos ante un cónyuge y no del conviviente, o de la conviviente, que lo hemos conversado nosotros en otras veces. Porque él o la conviviente que no ha contraído matrimonio con el causante, con independencia de la duración de la convivencia, no es llamado a la sucesión intestada de éste. ¿Qué les parece esta frase que yo digo? Porque a todo esto, esta es una discusión que se ha dado sobre mucho en derecho de familia, en derecho sucesorio. ¿Qué sucede con la situación de los convivientes? ¿Qué les parece que cuando nos encontramos ante una sucesión donde no hay testamento, este conviviente o esta conviviente no tiene derecho y no va a ser llamado a la sucesión intestada? Y esto independiente de la duración de la convivencia. ¿Qué les parece esto que dice finalmente el derecho a la doctrina? Profesora, ¿puede repetir que sé que no la escuché bien? ¿Y qué les parece esta situación que pasa con del conviviente o de la conviviente? En nuestro derecho, la conviviente o el conviviente, independiente de los años que haya vivido con el causante, no es llamado a suceder cuando no hay testamento. Es decir, no va a ser heredero. Así. Sí. Entonces, y esto es independiente de la cantidad de años que haya durado la convivencia. Yo les digo que esto es muy discutido en derecho. ¿Qué les parece eso? Horrible. Profe, súper
negativo, obvio, pero tengo entendido que hay un proyecto que se está tramitando al respecto, Que busca porque no solamente ocurre, sí, porque no solamente ocurre en este caso específico, sino que también el tema de las pensiones. también el tema de las pensiones, sí, sí. Sí, una forma quizá de asegurar a la conviviente sería quizá dejarla, o el conviviente, dejarlo como titular de algún seguro de vida, podría ser en su caso. Pero en general queda en una situación muy desmejorada, muy desmejorada. Ha sido discutido tanto este punto, porque, por ejemplo, les pongo un ejemplo, puede ocurrir que el causante contrajo matrimonio, no sé, a la edad de 21 años, con una X persona, y vivieron juntos, no sé, 5 años. Ese vínculo se mantuvo por mucho tiempo, es decir, no terminó, no generaron el divorcio porque, no sé, las partes eran muy despreocupadas, y se generó una convivencia con una tercera persona, no sé, por 30 años, tiempo pasado el cual el causante fallece. Al fallecer el causante, el derecho va a llamar en esta sucesión intestada a esta persona que estuvo casada por 5 años, y esta persona va a tener todas estas condiciones que yo les digo, de porciones garantizadas, a pesar de que quizás solo convivió con este causante por 5 años. Y el derecho de la conviviente o del conviviente que vivió 30 años con esta persona no va a tener argumento alguno, por lo menos, en derecho para exigir tener parte de ese patrimonio. Incluso aunque haya sido parte, pensemos que peor aún, participó en la compra de muchos bienes de este causante y ni siquiera va a tener forma de comprobarlo. En virtud de esto, existe un proyecto de ley que busca reconocer de alguna forma los derechos de él o la conviviente, sobre todo cuando hablamos de matrimonios que duraron muy poquito tiempo o que esta convivencia ha durado largo tiempo. ¿Qué más les puedo decir al respecto? Profesora, Dígame. disculpe, con respecto a las uniones civiles entre homosexuales, ¿estaría dentro también de este orden de sucesión? Porque, por ejemplo, cuando hay, por ejemplo, dos homosexuales que llevan bastante tiempo juntos, uno fallece, entonces en ese caso uno queda en desmedro porque no puede heredar el orden de sucesión de la otra persona. Mira, me pillas en eso, porque en realidad no me lo había preguntado, pero yo creo que, porque yo el texto que estoy ocupando para hacerles clase es un texto actualizado, y no me aparece una reglamentación especial de qué es lo que sucede en la unión civil. Dígame. Sí suceden. En el caso de los matrimonios igualitarios, yo no lo he visto. Sí hay una orden de prelación. Sí, pero sí, de hecho, una de las principales razones para regular o por las que se pedía este reconocimiento era porque al morir uno de los dos o una de las dos, quedaba este vacío legal respecto de los bienes. Quedaban a merced de los parientes, sí, esa era la discusión principal. Déjenme averiguarlo bien y lo voy a traer resuelto para mañana, porque no lo había ni siquiera pensado. ¿Qué es lo que sucedía en el caso de la unión civil? Y el texto que estoy trabajando tampoco lo regula, como para yo saber en qué orden entran, porque quizá, si yo lo tuviera que ver como en la regla general, debieran entrar en el primer orden de sucesión en el caso de existir descendientes, o en el segundo orden de sucesión como en carácter de cónyuge, pero tendría que revisarlo si es que entran de la misma forma, porque eso no lo sé. Y sé también que, como bien dice Camila, que uno de los fundamentos de este proyecto de ley, de esta unión civil, era precisamente proteger los derechos patrimoniales de las parejas homosexuales que habían estado por largo tiempo juntas y por alguna razón, bueno, que de hecho no existe el matrimonio entre personas del mismo sexo en Chile. Entonces, uno de los problemas principales, dentro de muchos otros, como por ejemplo el derecho a acompañar en la última enfermedad, porque muchas veces también sucedía que la familia no permitía que la pareja homosexual concurriera, por ejemplo, como familiar a los recintos de salud. Eso también fue otro de los temas que se discutieron cuando se discutió el proyecto de unión civil. Entonces, para que lo voy a ver bien para mañana, para dejárselo más claro a quien me preguntó, que no recuerdo quién era. Para ya Mauricio. Entonces yo mañana te lo traigo resuelto porque lo voy a revisar bien, porque por lo menos el texto que yo estoy ocupando de base no me habla de ello, para yo revisarlo específicamente. Así que, gracias, profesora. Porque me parece que es interesante también que lo veamos y que conozcamos esta nueva reglamentación. Sobre todo porque quizás se va a dar mucho ahora la discusión
Y por ejemplo, por citar un ejemplo que yo conozco, yo tengo un conocido que contrajo matrimonio con una mujer ya hace un tiempo, se divorció de esta mujer y ahora tiene una pareja homosexual hace ya un largo tiempo, con el quien tiene una unión civil. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre en ese caso? En el caso de que Dios lo quiera llegar a fallecer, ¿quién podría concurrir a esta sucesión o de qué forma podría concurrir? Así que eso, lo voy a averiguar bien. Voy a dejar la clase hasta aquí porque creo que había un alumno que quería conversar conmigo y quiero resolver esta duda de la unión civil para mañana. Así que, y para tampoco cargarlos tanto de información en esta primera clase de regreso a clases. Así que lo dejo aquí. Me quedo aquí mismo conversando, yo creo, con el alumno en particular que quería hablar conmigo, pero me despido del resto, ¿no? Así que nos vemos mañana.